Heredia es otra metrópoli que registra modificaciones importantes a nivel estructural y a consecuencia de su clima. Estimaciones de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional indican que el cambio en el uso del suelo fue drástico al sustituir cerca del 80% de los cafetales por concreto y asfalto. Esta práctica generó que la temperatura de la superficie en el corazón de Heredia aumentara 4 grados centígrados entre finales de los años 80 y la actualidad, y al menos 1 grado más en la temperatura del aire. El incremento de la temperatura genera cambios en los hábitos de quienes transitan o viven por ahí. Por ejemplo, aumenta la necesidad de utilizar transporte automotor en lugar de caminar o andar en bicicleta, disminuye la calidad del aire por el uso masivo de automóviles y se requiere de mayores sistemas de enfriamiento para poder hacer espacios habitables, lo que a su vez se traduce en un mayor gasto energético y contaminación. Podemos indicar que precisamente la mancha urbana ha crecido, ¿verdad? Hemos visto una normalización en términos de la isla. Antes teníamos una isla definida, ahora incluso podemos hablar de un tipo de meseta, ¿verdad? En términos de cómo esa expansión, ¿verdad?, ha venido incluso aumentando la temperatura, pero la ha venido uniformando a través del espacio. Si ya los veranos se registran mucho más calurosos, las islas urbanas intensifican esa condición, generando la percepción de días más sofocantes, especialmente durante la estación seca. En Heredia eso ocurre en el mes de abril. Esos días de calor pueden incluso llegar a ser extremos, al menos así lo proyectan expertos de la Universidad Nacional, al elaborar en varios escenarios posibles según el desarrollo de la ciudad basado en el índice de disturbio. Este es un indicador que permite generar una proyección espacial de variables que inciden en la isla del calor, como la cobertura del uso en la tierra, el relieve, la densidad de la población, la extensión de la red vial y la aparición de centros comerciales. De modo que en el escenario más crítico, Heredia podría llegar incluso a 8 grados centígrados, consecuencia de la nula cobertura verde. ¿En cuánto tiempo pasará? Esto dependerá de qué tan rápido y descontrolado continúe el crecimiento urbano. Hicimos un modelo para eso. Vimos ese tipo de escenario, digamos un escenario en el que si se construye, ¿verdad?, de forma intensiva, sin estrategias, ¿verdad?, sin elementos de planificación y ordenamiento territorial, nos puede llevar a incrementos de temperatura de 6 a 8 grados Celsius. También se encontró que la arbolización alrededor de la red vial actual puede llegar a reducir hasta en 2 grados la temperatura del suelo, y sus beneficios son mayores si se contemplan enverdecer centros de cuadra. Al respecto, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos confiesa que son limitados o casi nulos los ayuntamientos que cuentan con un plan de ordenamiento territorial actualizado que visualice equilibrios entre el desarrollo y el ambiente. No disponer de una estrategia de desarrollo constructivo es lo que ha hecho que en el surgimiento de nuevas ciudades fuera del gran área metropolitana, como es el caso de Liberia, Cañas o incluso en áreas costeras, se repliquen los mismos errores con consecuencias aún más severas por sus condiciones geográficas. Por el informe del Estado de la Nación nos señala en uno de sus últimos informes de que muchas de las ciudades secundarias, ciudades como Liberia, Guápiles, San Isidro en general, están repitiendo el mismo patrón de uso de ocupación del suelo que aquí de San José. Es decir, muchas urbanizaciones, pocos parques. Obviamente, el estar en otra zona totalmente diferente a la GAN, con otro tipo de distribuciones de los patrones de lluvia y la temperatura, es muy probable que los promedios de las islas de calor van a superar los 60 grados centígrados, puedan andar más o menos por ahí, y también son ciudades en donde al entrar la época seca los árboles van a perder la hoja. Entonces, imaginemos qué es lo que está más cerca de nosotros. Si nosotros el suelo, digamos un concreto, un asfalto se encuentra a 40, 45 grados, pues literalmente es como nos estamos cocinando.
La Organización Mundial de la Salud advierte que las islas de calor urbano tienen impacto directo en la salud del ser humano al generar microclimas que elevan la temperatura de forma permanente gracias a la radiación del calor que emiten los edificios, el asfalto y el concreto, reduciendo al mínimo la oportunidad del cuerpo de recuperar el equilibrio térmico. Esta incapacidad genera dificultades respiratorias, calambres por calor, insolación, abortos e incluso agrava otras enfermedades ya existentes. Puede causar shocks, digamos, térmicos, como se dan en las ciudades en Europa. O, por ejemplo, pongamos un caso más extremo, cuando uno llega a un EVAIS, por ejemplo, a una clínica y está enfermo, tiene alguna sintomatología y aparte de eso, está sintiendo un calor extremo, pues obviamente la sensación de enfermedad en este caso se va a multiplicar. El cuerpo como tal se empieza a deshidratar a la hora de perder ese líquido para mantener la temperatura corporal estable. Empezamos, por ejemplo, a presentar resequedad en la boca, también pues empezamos a sentir fatiga, mareos, inclusive dolores de cabeza. Estos efectos negativos del aumento de las temperaturas se sufrirían con más fuerza en adultos mayores y niños. Estudios de la CATIE ubican a estas poblaciones precisamente en los puntos de más alto calor dentro de la isla. Entonces siempre estamos tratando de la conciencia de hidratarse, de tomar agua y de reactivarlos, ¿verdad? Porque sí es verdad que ellos vienen impactados por la fuerza del calor, por la deshidratación, la mala alimentación y también la contaminación que nosotros también tenemos aquí en la Carpio, la contaminación del aire. Muchos niños viven en hacinamiento, ¿verdad? Muchos chicos tienen que compartir espacios muy pequeños con otros hermanitos, inclusive 3 o 4 hermanitos. Eso provoca que no tengan espacio de ocio, de recreación, de deporte y lo que genera bastantes dificultades en su aprendizaje porque ya sabemos que el ejercicio físico es muy importante para aprender. Al no tener con esos espacios de esparcimiento y de estar en espacios hacinados, pues se les disminuye a ellos, se les obstaculiza el aprendizaje por medio del deporte, por medio del arte y por medio del ocio. La dependencia del transporte automotor para evitar caminatas bajo el sol aumenta los niveles de contaminación y el smog, impactando la calidad del aire. Según el último informe de calidad del aire realizado por la Universidad Nacional en el GAM, los puntos con mayores concentración de partículas contaminantes se encuentran en las zonas industriales y las zonas de alto flujo vehicular, es decir, dentro de la isla de calor urbano. Mañana la última entrega. ¿Qué se está haciendo para reducir las islas de calor urbano? ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares? ¿Y por qué es importante el rescate de las zonas verdes para otras especies?